pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición, programita corto, porque acaba de finalizar la reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología con la exposición de muchos referentes de las ciencias y de las universidades, de los centros de investigación que están analizando este proyecto, que tiene media sanción y que tiene 10 ejes fundamentales. Y como bien decía el ministro Daniel Filmus, que ya participó en la presentación del proyecto hace alrededor de un mes y medio por atrás, justamente refería que hay además 6 ejes transversales que lo que buscan es enfatizar dónde se va a concentrar la política pública para la próxima década del desarrollo científico-técnico. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo aeroespacial, la biotecnología, también lo que está vinculado con el desarrollo de la tecnología aplicada. Pero vamos rápidamente hasta nuestro móvil, justamente porque acaba de terminar la comisión y tenemos a su presidente Facundo Manes para hablar con nosotros. Hola, muchas gracias por... Sí, acá estamos, diputado. ¿Cómo está? Buenas tardes. Acá lo estamos escuchando. Gracias por este ratito. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué evaluación hace esta segunda reunión? Importante lo que planteaban los representantes de las distintas universidades y de los centros de investigación que tiene Argentina. Exactamente, la ciencia es el camino para el progreso. Estoy muy orgulloso de haber presidido esta reunión informativa, la segunda para el Plan Nacional de Ciencia. Necesitamos consenso, fue aprobada por el Senado de la Nación y vamos a tratar de que se aprueben en la Cámara de Diputados, pero para eso necesitamos consensos. El plan tuvo críticas y hoy las críticas fueron discutidas. Me parece que un plan tan estratégico como este merece que se reflexione, que se haga seriamente y bueno, en ese camino estamos. Diputado Manes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones lo saluda. Bueno, Hola. En el final, diputado, veíamos que estaba muy apurado, pero en un contexto en donde además empezaron a surgir las diferencias, ¿no? Especialmente el diputado Mario Barletta empezó a plantear algunas de las críticas y el ministro Daniel Filmus le contestó. ¿Cuáles son las críticas específicas que surgen en este momento, teniendo en cuenta además que el proyecto en el Senado contó con 58 votos a favor, es decir, uno solo en contra? ¿Cuáles son los rechazos de la oposición que no prosperaron en el Senado, diputado? Bueno, que la mayor crítica es que es un plan de buenas intenciones, pero eso tiene que ser reflejado con planes operativos y de capacidad de poner en práctica. Así que son críticas importantes, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, quiero ser feliz y quiero crecer y quiero todo lo mejor para Argentina, pero eso no es un plan, eso son un enunciado de buenas intenciones. Y ahora, muchos diputado, los toman así. Yo estoy tratando estoy tratando de trabajar para que las críticas que se hicieron, que son muchas y de mucha importancia, puedan ser absorbidas. Y esto se trata de la democracia, ¿no? De discutir y tener diferentes opiniones. O sea que usted quiere plantear la posibilidad de incorporarle cambios al proyecto, porque como ha habido tanto acuerdo en el Senado, se entendía que por ahí las fuerzas políticas habían puesto en común una mirada. Yo quiero buscar consensos. Todavía no están los consensos porque hay muchas críticas serias, pero mi intención es que esto avance. Así que los saludo, les agradezco y muchas gracias. Diputado, hasta cualquier momento. Agradecemos al diputado Manes. Nos quedaba alguna pregunta. Está muy apurado, diputado. Sí, estaba apurado, se lo veía desde temprano. Había marcado que 19:30. 19:30. Bueno, los voy a saludar formalmente. Antonio Ricovene, bienvenido, porque te quedaste con la pregunta a flor de labios. Sí, nos quedó la pregunta para hacerle al diputado. Bueno, da la sensación que finalmente no va a haber dictamen pronto, como se tenía previsto, en una próxima
reunión, por lo menos deberá seguir el trabajo de los diputados, de los asesores, para intentar llegar a algún acuerdo en esta cuestión. No queda tampoco demasiado claro cuál es la crítica en términos de los artículos que plantea este proyecto. Recordemos que es un proyecto que se estuvo trabajando el año pasado con todo el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, que era la segunda etapa o la tercera etapa en definitiva de toda esta serie de proyectos que vienen encadenadas de financiamiento a la ciencia por un lado y de actualización de nanotecnología, ¿no? Que fue el escalonamiento para llegar a este plan 2030 que busca algunos lineamientos generales para mejorar el proceso de incorporarle conocimiento, ¿no?, a la producción. Totalmente. Establece 4 agendas, una agenda estratégica, otra territorial, otra transversal y también del ámbito institucional. Establece también distintas etapas, una etapa de corto plazo que tiene como límite el 2023, una de mediano plazo para el 2026 y otra para el largo plazo para el 2030. Lo llamativo, Amanda, en este contexto, por eso mencionaba lo que pasó en el Senado, es que el bloque de Juntos por el Cambio acompañó. Vamos a conectarnos nuevamente con nuestro móvil porque tenemos la posibilidad de hablar con el ministro Daniel Filmus. Le agradecemos al ministro Filmus. ¿Cómo estás? Amanda Alma desde el piso. Gracias por este rato. Ministro, ¿cómo se queda con esta reunión? ¿Pensaba que se podía llegar a consensos por ahí mucho más rápidamente en diputados para aprobar el proyecto? No, esta es una reunión informativa, así que no es una reunión donde se discuta el fondo del tema respecto de cómo hace la Cámara para avanzar. Habrá una reunión de comisión, nos imaginamos que próximamente. Para eso hubo 2 reuniones informativas donde se nos pidieron precisiones y cambios y también se convocó a los sectores de la sociedad para que opinen. La reunión pasada opinaron los científicos, los académicos, los miembros de las instituciones de investigación. Esta vez vino la UIA a apoyar el plan, vino la CGT a apoyar el plan, vino ADINRA, los metalúrgicos a apoyar el plan, vino la CTA a apoyar el plan, vino el representante de todas las universidades, del CIN, el presidente del CIN, que representa de todas las regiones del país, a apoyar el plan. Vino también el representante del COFECIT, de las 24 jurisdicciones, a apoyar el plan. Y realmente eso muestra que es un plan que ha sido fuertemente discutido y fuertemente acompañado por todos los sectores, así que esperamos que próximamente, cuando se reúna a fijar el dictamen, la comisión pueda avanzar. Ministro, ¿cómo le va? Te cambiamos el cargo, perdón. Sí. ¿Cómo le va, ministro? Acá lo saluda Antonio Ricovene. Bueno, yo le quería preguntar respecto a qué se quedó usted de las críticas que esbozó Juntos por el Cambio en la última parte de la reunión. Recién nos decía Manes que se trataba de un conjunto de buenas intenciones, pero que faltaba un trasfondo que le diera sustentabilidad. Primero, bueno, ¿qué se queda usted de esas críticas? Y si ve la posibilidad de avanzar en algunas modificaciones y que el proyecto vuelva al Senado. No, nosotros pensamos que el proyecto tiene que ser discutido tal como está. La reunión pasada lo que nos pidieron fue un plan operativo y hoy contribuimos con un documento que elaboró cada una de las provincias de la Argentina. Las 24 provincias elaboraron su propio plan operativo, elaboramos un plan operativo a nivel nacional y elaboramos un plan operativo de los 18 organismos de ciencia y tecnología que componen el Consejo. Así que hemos cumplido con lo que nos han pedido. No se le puede pedir a un plan que es a 10 años, que diga qué es lo que tiene que hacer el próximo gobierno, porque entonces no tenemos elecciones y ya definimos ahora qué se va a hacer. Lo que hay son 10 grandes objetivos. Los 10 grandes objetivos son los 10 grandes temas que Argentina tiene que investigar y que no pueden cambiar todos los días. En ciencia y tecnología no hay ninguna medida que sea mágica y el otro día cambia. Y ahora, ¿piensa que Juntos por el Cambio no lo... largos procesos de investigación... ¿Piensa que Juntos por el Cambio tal vez no lo acompaña por una especulación electoral? Bueno, yo no voy a opinar por qué lo hacen o no las otras fuerzas políticas. A mí lo que me corresponde es hacer una propuesta, escuchar cuáles fueron las críticas que tuvimos en la reunión pasada y responder a esas críticas con el plan operativo que nosotros hicimos. Pero no le respondimos nosotros, respondió la central empresarial más poderosa de la Argentina y también la de las pymes, porque a PYME mandó una carta apoyando taxativamente el plan. Y también ADINRA, que es la más grande de las cámaras que hay en la Argentina, que es la Cámara Metalúrgica, 60.000 empresas.
Entonces, y también la CGT y la CTA, no quedó Sí. nadie afuera. Acá Todos los que software, opinaron, todos. alguien preguntó en un momento quién es oficialista y quién es opositor, porque no estaba claro, porque todo el mundo apoyaba el plan. Está muy bien. Después, si políticamente se define o no se define las fuerzas por otras razones, no es una cuestión de una polémica, y nosotros aclaramos una y otra vez que no íbamos a entrar en la polémica Bien. respecto de qué es lo que pasó, porque todo el mundo sabe qué pasó entre el 2015 y el Sí. 2019 en ciencia y tecnología. Todo el mundo sabe qué pasó en la década del 90 en ciencia y tecnología, y todo el mundo sabe también qué pasó durante el gobierno de la Alianza en ciencia y tecnología. Eso no hace falta que lo digamos nosotros. Pero no es el documento que nosotros proponemos acá aprobar. Proponemos aprobar un documento de consenso, donde no va a aquellos puntos en los cuales nosotros podemos tener disidencias, sino a buscar las coincidencias entre todas y todas para poder avanzar. Ministro, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Bueno, en el Senado recién contábamos que el plan contó con el respaldo de 58 votos a favor, uno solamente en contra. En aquel momento, en el trámite en el Senado, no emergieron estas críticas y precisamente por eso acompañó Juntos por el Cambio en la Cámara Alta. ¿Cómo identifica estas nuevas críticas? ¿Cuáles le parecen a usted que son los principales planteos y si se va a abrir una mesa de negociación cuando llegue el momento de discutirlo en comisión? Bueno, insisto que nosotros somos el Poder Ejecutivo, nosotros elevamos un proyecto de ley. Ese proyecto de ley fue discutido, he ido a reiteradas ocasiones al Senado, y si uno lee los discursos, fueron las fuerzas de la oposición los que en sus discursos avalaron el proyecto de ley. Así que no me corresponde a mí decir por qué los miembros de Juntos por el Cambio en el Senado sí están de acuerdo y por qué hay algún reparo en diputados. Me parece que lo más importante es tratar de buscar los consensos. Nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último día en tratar de que Argentina tenga un plan a largo plazo en ciencia y tecnología. No es posible una política satelital, no es posible una política de biotecnología, de nanotecnología, no es posible una política que tenga que ver con resolver los principales problemas de la salud de la Argentina, si no es de mediano y largo plazo. ¿Cómo va a tener una política nuclear que abarque 4 años, que es el periodo que un calendario electoral nos permite avanzar? Es bueno que tengamos una política a largo plazo. Puede haber que sectores que no quieran ciencia y tecnología en la Argentina porque quieran que vendamos nosotros solamente materia prima y compremos todo elaborado. Bueno, eso también puede pasar, pero nuestra mirada, y les agradezco mucho por la entrevista, es de tratar de lograr hasta último momento el mayor de los acuerdos y el mayor de los consensos posibles para que este proyecto de ley sea acompañado. Así que en ese camino vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Edición de ETV y gracias también por el impulso al proyecto. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Ahí escuchábamos la palabra justamente el ministro, que se quedó hasta el final y le dio duro. Y le contestó a Barletta, salió a contestarle a Barletta, exactamente. Es interesante algo que también hacía en la exposición. Les recordamos, si agarraron tarde la presentación, la puedan revisar en el YouTube, canal de YouTube de Diputados TV, porque Filmus en un momento no necesita justamente explicar qué pasó en los 90, qué pasó en la Alianza, qué pasó durante el 2016 y el 2019 con la ciencia y la tecnología, pero da un dato muy significativo respecto a cuán difícil es o cuánto tiempo de inversión lleva la formación de los cuadros científicos, ¿no? Y mostró un esquema de barras, un gráfico de barras, justamente dando cuenta de que cuando se corta el ingreso a la carrera científica, recordemos que en el 2016 hubo una crisis profundísima en el CONICET, que se suspendieron, se recortaron no solamente los ingresos, sino la cantidad de becarios que podían participar del desarrollo justamente de sus doctorados y postdoctorados. Baja mucho la cantidad de recibidos, ¿no? No se puede lograr en los 4 o 5 años que dura un periodo de gobierno si no hay una política de continuidad. La formación científica que no se da en esa etapa se siente
a los 4 años o en el gobierno después, Exacto. posterior, porque hay menos científicos que pueden acceder a estos lugares también, no solamente en la carrera científica en sí, sino a todo el desarrollo que se hace productivo, que es parte de lo Exacto. interesante. Otro de los temas en términos políticos que también surgieron es, bueno, la continuidad en algunas políticas de Estado, y de hecho el ministro Filmus recordó a Lino Barañao, al ministro de Ciencia y Tecnología, que fue lo único que quedó en pie entre la finalización del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner y la llegada de Mauricio Macri al Poder Ejecutivo. Bueno, Sí, que no ahí también impidió hay otro, eso. ahí hay otro elemento que, digamos, el ministro Filmus también lo puso sobre la mesa, insisto, en un contexto en donde la comisión tenía un límite planteado por el diputado Manes y empezó a extenderse a partir de las críticas que empezó a plantear el diputado Barletta y la decisión del ministro Filmus de contestarle. Críticas que valieron la contestación de Germán Martínez, jefe del bloque oficialista, que estuvo sentado durante toda la reunión escuchando. Y también iba anotando varias cosas para decir que las expuso sobre el final, hablando, ¿no?, de la importancia de la decisión política que hace falta Exacto. para avanzar con estos proyectos, porque un poco lo que decía Filmus recién, es un proyecto de un plan a 10 años, no da instrucciones de gobierno, simplemente muestra las aspiraciones hacia dónde debe ir un proyecto integral de ciencia y tecnología, y ahí se metía Germán Martínez para, bueno, contar, para insistir a la oposición que si realmente desean aprobarlo, necesitan de una voluntad política para empujar esta iniciativa. Y también sería un cambio paradigmático, ¿no? Recordemos que la mayor cantidad de proyectos que se hacen de desarrollo científico-técnico tiene que ver con programas de promoción, ¿no? O de federalización, lo que se hizo, por ejemplo, con el financiamiento de la ciencia y la tecnología, incorporándolo a un punto del PBI para también una década, el proceso también de la federalización del desarrollo de los laboratorios universitarios, y por otro lado también estas líneas de discusión y de trabajo que se desarrollan con la nueva ley de nano y biotecnología, que permiten justamente el proceso de profundización de este desarrollo. Hoy lo decía Jorge Greco, que es el representante del Consejo Interuniversitario, además él es decano de la Universidad Nacional de General San Martín. Son 56 las universidades nacionales que tiene Argentina, un número súper importante. Podría tener 16 más, ¿no?, de aprobarse el proyecto que está acá en espera, pero bueno, 8 más eran. Podrían tener 8 más, llegar a más o menos 60, que sería un cambio significativo, ¿no? Porque así como tarda 6, 8 años en instalarse una universidad, los cuadros académicos llevan muchos años, ¿no? Son Sí, claro. 11 años obligatorios de la educación formal, pero después hay que hacer la carrera universitaria de grado, los posgrados, que son momentos de mucha inversión de tiempo y recursos económicos, que si no los tenés no los puedes hacer de un día para el otro, y tampoco los puedes importar, no puedes traerlos de afuera. Necesitas que tu propio, espacio de científico y académico produzca sus cuadros, que además, dicho sea de paso, son súper reconocidos a nivel internacional. Y si bien no ha habido una política de repatriación, todavía, o cuando aparecen estas cuestiones de poco acompañamiento, de degradación del proceso científico, bueno, emigran, ¿no? Se ponen a buscar otros destinos. Bueno, me parece a mí que ahí surge otro elemento en esta sesión informativa y tiene que ver específicamente con el planteo de los agrupamientos empresarios, digamos, que me parece a mí que ninguno planteó reparos de este tipo como sí planteó la oposición, Claro, en este contexto. Sí, totalmente. O algo que me sorprendió mucho, Sí. Tengo acá el nombre de quién era la señora que vino de la UIA, que comentaba justamente su participación, Graciela Zitzia, que es la presidenta del Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UIA, que tienen además, ella coordinaba, lo decía, el equipo de empresas tecnológicas también, ¿no? Y cómo en 3 años que armaron esa unidad, crearon más de 50 empresas tecnológicas, muchas de ellas encabezadas por mujeres, algo que también destacaba como parte de la política que tiene este plan, que es una paridad de género, ¿no? Encontrar Claro. los mecanismos para que haya más mujeres científicas, que tienen muchas dificultades porque las tareas de cuidado también le caben a las científicas, ¿no? Totalmente. Sí. Lo que me dio a mí un poco la sensación del debate es que muchas veces se toma la ciencia como una esfera aislada es para verdad. la sociedad, de la economía, de cómo viven las personas. Digo, un buen desarrollo científico en este momento a Argentina le podría dar una capacidad de extracción de litio para
no no exportar solamente las materias primas. Exacto. Pudo generar en la pandemia la capacidad de aumentar la producción de respiradores, la creación de nuevos barbijos, de vacunas. Entonces parece que se toma más como algo de ciencia dedicado a gente que se dedica a la ciencia. Sí, o como los científicos buscando Claro, ahí, faltaba ¿no? que hubiera un guardapolvo Claro. en la comisión. Pero no, también Argentina tiene mucho desarrollo, sobre todo en energía nuclear, en ciencia de la energía nuclear, también en el desarrollo espacial, ¿no? Que es algo importante que Argentina fue desarrollando profundamente en la segunda etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que pudo sostener y digamos, barrenar con algunas dificultades durante el gobierno de Cambiemos, pero eso lo pone a Argentina en un lugar privilegiado del resto de los países del continente porque presta servicios a empresas internacionales, francesas, canadienses, norteamericanas, de otros países incluso, de otros continentes que necesitan la asistencia en materia espacial, ¿no? Y eso lo ha desarrollado Argentina con el INVAP. Por eso, la ciencia no queda reducido a un grupo de científicos y un proyecto a largo plazo puede colaborar en el fomento y en el desarrollo de estos temas que Vos mencionaba. tenés unas placas para mostrarnos, ¿no? De esto, Sí, una así síntesis del es. proyecto, si te parece lo vamos viendo para poder conocer más de qué se tratan estos 10 desafíos, de los cuales 6, nos decía Filmus, son transversales. Bueno, sí, son 10 desafíos nacionales con foco en estos temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico para el desarrollo de estos temas. Voy a buscar acá las placas en el teléfono, así las tengo más fáciles de leer. Dale. Pasemos a la otra placa, a ver. Bueno, lo que también propone esta iniciativa son objetivos para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental, impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria. Fue uno también de los temas que se estuvo trabajando en la jornada del día de hoy para avanzar con estos temas. Este plan 2030 presenta agendas territoriales integradoras de ciencia, tecnología e innovación, lo que se conoce como las ATI-CTI, para cada una de las 24 jurisdicciones que expresan las prioridades y estrategias de intervención. Esto es importante porque ya en el punto digamos, del articulado establece el panorama federal, ¿no? Y esto que decíamos antes, viene encadenado de todo un debate que se profundizó durante la pandemia. ¿Te acordarás, Claudio, cuando vinieron todos los rectores a reclamar que la inversión fuera proporcional también, ¿no? En las 56 universidades. Exacto. Me parece a mí que parte de lo que fue la votación del Senado también refleja un impacto y el impacto que buscó darle también el Poder Ejecutivo para poder avanzar con este plan, pero también buscando capitalizar las preocupaciones y las ponderaciones sobre la ciencia argentina en la etapa de la pandemia y en el inicio de la pospandemia, antes de que todo el mundo se olvide de la pandemia. Claro, exactamente. A ver, ¿qué más dicen? Esta iniciativa pone el foco en agendas estratégicas territoriales y transversales y de cambio institucional porque proyecta una inversión del 0,8% del PBI en 2025, un dato que en 2020 fue del 0,5% y para 2030 apunta casi al 2%, Amanda, al 1,7%. Bien. Es decir, muestra un fuerte incremento, un sistema parecido a lo que fue la Ley Nacional de Educación, ¿no? Que Sí. fijaba que el 6% del PBI debía destinarse a la educación. Solo en el año 2015 se cumplió. Mira, sí, tiene que ver con eso, con poder establecer esas prioridades que después aparecen en el discurso respecto al achicamiento del Estado y el ajuste del Estado, ¿no? Acá lo que se busca es que se aprueben este tipo de normativas que vienen en consonancia con todos los sectores políticos, así se puede establecer, como bien decía Filmus, a largo plazo, porque la ciencia y la tecnología, al igual que la educación, no puede estar previéndose o cambiando de criterio cada 4 años, ¿no? Que es lo más complejo. Creo que precisamente este va a ser uno de los temas que va a permitir o que finalmente comience una negociación para poder avanzar en contar con un dictamen o si finalmente van a quedar más al desnudo estos argumentos. Insisto, argumentos que no se escucharon en el Senado. Es decir, que hay que ver en este contexto si finalmente se cristalizan estos planteos o si dan lugar a una negociación para llegar a un consenso. Hay un dato político. Hasta el propio ministro Filmus se mostró
dispuesto a abrir alguna instancia, no buscó poner los puntos sobre las críticas de la oposición, Sí. se mostró, dijo, bueno, soy un representante del Poder Ejecutivo, me Se cuido amparó. mucho, se amparó. En el caso específico de Germán Martínez nos encontramos también otra señal y que tiene que ver, bueno, no busquemos el consenso por completo, sino busquemos tratar de sacar esta ley. La mejor ley que la ley posible a la mejor ley. Exactamente. Digamos, ¿no? Bueno, la pregunta es en ese contexto si finalmente se va a articular alguna negociación posible y creo que eso también va a depender de los tiempos que definan en las comisiones para que funcionen o no, ¿no? Sí, va directamente del cronograma electoral. Sí, me sorprendió también que Sabrina Ahmad plantee este reparo sobre que algún gobierno desconozca una ley que se aprueba sin muchos consensos, sobre todo cuando, bueno, la degradación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la degradación de todo el proceso de la carrera científica durante el gobierno de Mauricio Macri estuvo más que a la vista y hoy lo mostraba Filmus con la consecuencia de la baja cantidad de egresados. Otro dato así, que fue una anécdota de Filmus, pero fue muy interesante, contaba que ayer o en estos días le tocó participar del egreso del primer egresado a nivel nacional de Ciencias del Petróleo. Una carrera que se creó en el 2003 y que se puso finalmente en funcionamiento en el 2015. Este joven es un joven que hizo todo su proceso también de formación en la educación pública y accedió finalmente a la carrera universitaria a partir también de las políticas de promoción y de becas que hay en la Argentina, como la beca Progresar. Y es el primer egresado en una carrera que tuvo 15 años, más de 15 años de desarrollo para poder ir formando nuevos profesionales en ingeniería del petróleo en un país como Argentina que Claro. tiene IPF hace cuántos, 100 años. Bueno, la Universidad Nacional de Cuyo tiene ingeniería en petróleo hace un rato. Ah, Debo decirlo. claro, debo decirlo. obvio. Hay algunas provincias petroleras Que lo cuya universidad tienen. pública tiene su Está muy ingeniería en bien. petróleo. Se nota que Filmus es también de la UBA, igual que yo, ¿eh? Ahí nos salió el Ahí exactamente, se les porteñocentrismo. escapó el porteñocentrismo Nos mal. mató, nos mataste con esto. Sociólogo, Filmus. Sociólogo y además doctor en educación. Y muchos también. años titular de Flaxo Argentino. Muchos años. Muchos Nos permitió a años, muchos de muchos nosotros años. acceder a mucha información Así latinoamericana gracias a la promoción de mucho acceso a cursos gratuitos en Flaxo, además de los que serán posgrados pagos, ¿no? Pero Y muchas esos charlas. posgrados, sí, y esos posgrados durante estos años, pero especialmente fines de los 90, principios de este siglo, bueno, también formó parte de la formación de muchos profesionales que hoy día obtienen cargos en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, en el Poder Ejecutivo, muchos pasaron Sí. por ahí. Muchos son candidatos. Tenemos Así más es. placas, ¿no? Sí, tenemos más placas Un para par seguir más. repasando lo que fue la presentación de hoy, porque Filmus también intentó englobar en lo que fueron los debates por la ley de educación que mencionábamos recién, de salud accesible, de financiamiento para la tecnología, de la educación sexual, de los proyectos también vinculados con las leyes del software, las Ajá. distintas renovaciones de Claro. estas iniciativas que remarcó que fueron iniciativas que marcaron una trazabilidad de políticas dentro de los distintos gobiernos. Este programa también propone lograr una salud accesible, equitativa y de calidad, desarrollar los sectores espacial, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa, fortalecer la investigación marítima y la soberanía y el uso sostenible de los bienes del mar argentino, uno de los temas donde más cuesta llegar muchas veces y donde la ciencia, también es una gran herramienta en muchas ocasiones. Me acabas de dar pie para que comentemos un poco la otra comisión que hubo hoy, que habló del mar, que habló de la Exactamente, pesca y que habló de los totalmente. residuos. Yo no sé vos, Claudio, cómo quedaste, pero yo quedé destruida con los datos de la cantidad de Totalmente. basura. que Exacto. echó. 640.000 toneladas Sí. abandonadas o perdidas en los océanos. Así, 11 nomás. millones de toneladas de plástico al océano por año. Así es. Vertemos los humanos. El 80% de esos residuos son hechos acá, en la tierra, no son de la pesca. Solo un 20% son marítimos y una preocupación sobre la degradación del plástico y el impacto que tiene en la contaminación de los océanos, los microplásticos. Los microplásticos, totalmente. Demandaron la ley de envases, hablaron de la Además. necesidad de que de acá al 2040 más o menos hay que tener una política y de hecho también comentaba una de las invitadas del día de hoy que entiendo que Naciones Unidas estaban planteando un nuevo protocolo como el Tratado de Kioto con relación al
a los gases de efecto invernadero respecto a la advertencia, a la preocupación de la cantidad de residuos plásticos en los océanos, llamando a un acuerdo internacional para reducir no la producción de plástico, ¿no? Porque también hablaron muy fuertemente y valoraron positivamente el reciclado de los plásticos para la utilización de nuevos envases, ¿no? Que se use el plástico reciclado, los pellets del plástico para poder volver a hacer botellas, por ejemplo, ¿no? Que no se corte la industria, Totalmente. sino que se recicle. Sí, el tema es garantizar de sacar los microplásticos del mar. Sí, tarea dificilísima. Sí. Ahí hay un dato importante para tener presente, que es que también hablaron autoridades del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. Bueno, en este contexto aportaron algunos datos en torno a la capacidad de investigación sobre el mar argentino. Sí, impresionante. Bueno, repasaron eso. de que hay 30 programas de investigación en el instituto. Hay 10 gabinetes de investigación pesquero. Y que en ese contexto cuentan con 3 embarcaciones, 2 embarcaciones nuevas para poder desarrollar la investigación en el mar argentino. Y dijeron que tenían un relevamiento súper profundo de las costas, algo que muchas veces no se conoce, así que agradecieron mucho la posibilidad de dar cuenta de este proceso de relevamiento de las costas argentinas, porque el sentido común, la rosca también de la política, trata de construir un sentido negativo de abandono de las costas argentinas. Exactamente. Y esto es lo que vinieron a desmentir, en definitiva, planteando que hay alto desarrollo tecnológico y por eso también descubrieron todas estas cosas. Por ejemplo, algo que contaban es que en Ushuaia, que además hoy es el Día de Tierra del Fuego, y que... Saludo a todos los fueguinos. Por supuesto, Tierra del Fuego, las Islas Sándwich y también la Antártida y las Malvinas. Nuestra compañera Vero Benaim. Sí, totalmente. Ahí. Hay 40 toneladas abandonadas de redes pudriéndose, que no saben cómo tratarlas y eso es parte también del proceso de degradación que se arroja a los mares, ¿no? Exactamente. La preocupación. Hay algo que se ha ido instalando con el tiempo y que tiene que ver con esos vuelos nocturnos que muchas veces han tomado lo que es el desarrollo de la pesca ilegal sobre el mar argentino. Bueno, hay un lado B de eso. Y el lado B tiene que ver precisamente con las respuestas que han buscado dar desde el gobierno argentino, no solamente esa imagen, sino a un concepto nuevo y que tiene que ver especialmente con las recomendaciones, las advertencias también del Pentágono y del gobierno de los Estados Unidos respecto a la pesca indiscriminada proveniente de China en el mar argentino. Bueno, la respuesta del gobierno argentino es precisamente no necesitamos la presencia de ninguna embarcación de patrullaje que no sea de otro país que la Argentina, porque especialmente la Argentina está llevando adelante este tipo de patrullajes. Eso acompañado con este despliegue del trabajo de investigación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. Ahí es donde también se aporta otra pieza más respecto no solamente al tema de la pesca, en este caso específico tiene que ver con la contaminación de la pesca artesanal. Sí, los residuos que dejan, ¿no? En el proceso productivo. Pero a partir de esta iniciativa, una de ellas es impulsada por la diputada Mariana Zubik, presidenta. exactamente, titular de la Comisión de Juntos por el Cambio. En este contexto es que también se abrió una ventana para poder conocer cuáles son los avances que se han desarrollado en este tiempo precisamente sobre el mar argentino en materia pesquera. Claro, porque veníamos comentando que también había obtenido dictamen, aunque no se pudo terminar de trabajar en una media sanción todavía, 2 proyectos más. Uno que regule la pesca artesanal y otro la trazabilidad de la pesca para saber qué consumimos, ¿no? Que es parte de esta, digamos, desregulación de la producción pesquera, que es importante en Argentina, que es principalmente para la exportación, muy pocos para el consumo interno. Es muy degradante también las condiciones de trabajo para el desarrollo de la pesca. Ha habido muchos reclamos también de las organizaciones sindicales porque están subregistrados principalmente los trabajadores en condiciones muy precarias de desarrollo. Pero ahí hay una perspectiva, me parece interesante, que se focaliza en una de las capacidades productivas y exportadoras que tiene Argentina, que ya está instalada desde la exportación de productos de alimentos, pero por otro lado también poder dar mayor capacidad de respuesta. Advertían fuertemente la necesidad de tener procesos cíclicos, digamos, respecto a la gestión de la contaminación y los residuos como parte de las políticas de la transición energética y la transición ambiental que tienen que hacer todos los gobiernos y que los organismos internacionales vienen presionando de algún modo.
y los parlamentos locales no tienen herramientas, ¿no? Porque así como no se puede legislar sobre los humedales, también están estas reuniones, pero no se termina de avanzar. Es como un... Las provincias costeras, ese es el otro tema también. Claro. Porque otro de los temas que hay que tener presente es que buena parte del patrullaje inicial y de los controles iniciales, bueno, muchas veces surgen de la capacidad que tienen las provincias para poder verificar una parte de eso. Lo otro tiene que ver con la presencia del INIDEP, del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, y por otra parte también la presencia de prefectura. Pero recién en estos últimos años se ha empezado a construir un mapa general sobre no solamente la situación de contaminación, sino también una situación mucho más acotada respecto al control de la pesca ilegal. Sí, totalmente. Hoy también se comentaba la preocupación sobre todo este proceso que se da, no solamente por la presencia de los residuos, sino por la falta de gestión de la cadena productiva, digamos, de la pesca artesanal, la afectación de la fauna marina. Hoy además, como bien sabe aquí mi producción y también ustedes que nos siguen todos los días, hoy es el Día Mundial de los Arrecifes y en ese sentido lo que plantearon es la desaparición del 60% de las especies de mamíferos marinos en el Atlántico sudoccidental y el 50% de las aves marinas como consecuencia de estos procesos de contaminación que produce principalmente el plástico, que produce principalmente nosotros y nosotras, la humanidad, los humanos, que en vez de reciclarlos y reutilizarlos, los depositamos en la basura o directamente, bueno, lo botamos por la ventana o va a parar al océano. Y esas preocupaciones tienen mucho que ver sobre todo con lo que se planteaba hoy en esta Comisión de Asuntos Pesqueros Marítimos y que preside la diputada Mariana Zubik de la Coalición Cívica. Vamos a hablar del otro tema que también nos interesa, que es el de la trazabilidad de la pesca, que está vinculado con esto, ¿no? Exactamente, Amanda. Uno de los contornos que permite poder comprender la complejidad y los temas pendientes en materia pesquera que han quedado colgando en el medio de todo el debate parlamentario. En este específico caso estamos hablando de la ley de trazabilidad de la pesca, algo que habíamos comentado hace un ratito. Fue presentado por el diputado Carlos Selva, diputado de la provincia de Buenos Aires, oriundo de Mercedes, ex intendente de Mercedes, ¿sí? Del Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires. Lo que propone es crear un sistema de trazabilidad para garantizar las condiciones de competencia leal en el comercio de los productos de la pesca, tanto para el mercado interno como para el mercado externo. Es decir, de que lo que busca esta iniciativa es poder llevar una forma que permita regular cuál es el mercado de la pesca y cuáles son las categorías que tiene la mercancía que sale del mar o de los ríos, cuáles son los controles que tienen que tener y de qué modo tienen que llegar finalmente al supermercado. Sobre todo eso, ¿no? Porque parte de lo que pasa con los productos marinos es que si no tienen un sello de trazabilidad o no tienen una forma de ser cotejados, terminás no sabiendo los procesos de contaminación que pueden tener o la cadena de frío. Totalmente. No sabes qué estás comiendo. Son fundamentales. Finalmente no sabes qué estás comiendo. Exacto. Que es algo que el diputado Selva nos ha contado en distintas oportunidades cuando ha hablado respecto a esta iniciativa. ¿Para qué sirve la trazabilidad, ¿no? Porque, bueno, muchas veces uno escucha el tema de la trazabilidad en los medicamentos, ¿no? Bueno, pero ¿cómo funciona la trazabilidad en la pesca? Bueno, en este caso permite detectar tanto para adelante como hacia atrás las deficiencias que puede tener un producto, tanto en la fase de comercialización como también sobre el origen, es decir, cuando se realiza la pesca, tanto en términos industriales como artesanal. Será de aplicación, en el caso de que prospere este proyecto, en toda la cadena de comercialización de la pesquería y en todo el territorio nacional, es decir, desde la producción primaria hasta su transformación, distribución y venta, sea para consumo interno como para exportación, es decir, de que no solamente busca lo que tiene que ver con lo que decíamos al principio, la salida de la mercancía hasta la llegada del pescado, sino el otro costado, en un país en donde el consumo de pescado no está en el tope del consumo de la población en términos alimenticios, sino que realmente tiene que ver con el peso de la exportación de la pesca argentina.
proteína y este es otro tema. Por eso el proyecto de Selva también busca controlar eso. Sí, es importante eso porque justamente no solamente son los peces, los pescados que se venden congelados, sino también lo que nos explicaba Selva en algún momento tenía que ver con toda esa producción que se hace para conserva, que nosotros consumimos hoy y no tiene ninguna trazabilidad. No sabes qué estás comiendo cuando compras un atún en el supermercado, por ejemplo. Exacto. Con este proyecto no va a decir nada más que se garantiza que eso que se está consumiendo viene y ha sido trabajado en toda esta cadena productiva. Y me parece que es un dato que sorprende que no esté, ¿no? Y no solamente sorprende, sino además el otro tema es que puedan garantizar el control de lo que tiene que ver con la pesca fresca, que este es otro de los puntos en donde busca puntualizar el proyecto de Selva. Pasamos a la siguiente placa para poder comprender un poco más con detalle cuáles son los niveles de este control. En primer lugar, se deberán incorporar como información de trazabilidad los siguientes requisitos mínimos relativos a cada lote de productos de la pesca. En primer lugar, cada lote tiene que tener su identificación, también la identificación del buque pesquero o el nombre de la unidad de producción acuícola, el código de la Organización Mundial para la Alimentación de las Naciones Unidas de la especie, es decir, que lo que busca es también contar con la tipificación del mercado internacional respecto a cada una de las especies que salen del mar. Y esto entiendo que con los convenios que hay, por ejemplo, con la Unión Europea, de toda esa cuestión que se quiere hacer del orgánico, me parece que esto se adelanta un poco, ¿no? También todavía no está ningún convenio firmado, pero por lo menos para las exigencias de la exportación tenerlos un poco más a tono. Busca estandarizar eso. Y eso es un apelativo también para las grandes empresas pesqueras. Otro tema también que muchas veces no termina de tenerse con claridad, la fecha de la captura o también la fecha de producción. Estos son otros dos elementos que lo que busca el proyecto es meterse un poco en la intimidad de cuál es la cadena por donde va pasando el pescado y en ese contexto el origen, su tipificación y hasta dónde llega y termina. Pasamos a la siguiente placa porque así podemos ver también cuáles son los otros puntos que tienen que informar. Además, el tipo de pesca utilizado, es decir, el arte de pesca que se usó, las cantidades de cada especie, la información de los proveedores, también una información para el consumidor, lo que hablábamos recién, la denominación comercial, el nombre científico, la zona geográfica y el método de producción. También indicar si el producto de la pesca ha sido congelado o no. Esto no implica ninguna búsqueda de información extra, me imagino, para las empresas pesqueras, porque es toda información que tienen al alcance de la mano, cómo lo pescaron, si estuvo congelado, si no estuvo, eso uno imagina que es algo que lo deben tener, no es algo, un material que tengan que salir a buscar que les pueda generar mayores complicaciones. Y tampoco le debe de generar ningún tipo de complicación o controversia la impresión de toda esa información en los envases, ¿no? Que en definitiva es el acceso a la información, que lo que busca el proyecto es darnos ese derecho, ¿no? Saber cómo están compuestos esos bienes de consumo. Por eso planteamos que esta iniciativa de trazabilidad lo que hace también es interpelar a las empresas que intervienen en este contexto, porque va a plantear la obligación de que deban registrarse todas las personas físicas o jurídicas que intervengan en las diferentes actividades de producción primaria, comercialización, empaque, acondicionamiento, distribución mayorista, elaboración de alimentos con el producto primario, importación y exportación de pesquería. Es decir, de que estamos hablando por lo menos de 8 instancias de trabajo y de elaboración de la pesca. Bueno, estos son los capítulos de control de la trazabilidad que propone esta iniciativa del diputado Carlos Selva. Pasamos a la siguiente placa para poder profundizar un poco más al respecto. Todos los lotes de productos de la pesca deben ser trazables en todas las fases de las cadenas de producción, transformación y distribución, desde la captura hasta la fase de comercio al por menor. Es decir, de que lo que busca esta iniciativa es que sea el lote precisamente el objeto del control y de la verificación, desde que es empacado hasta que puede llegar al consumo final. Otro tema muy importante a tener presente, la falta de declaración de los datos que deben informarse en cada operación sujeta a trazabilidad es considerada
considerada falta grave a los fines de la aplicación de las sanciones que correspondan. Porque bueno, este es el otro tema. Por un lado, organizar la trazabilidad y el control, pero por otra parte, cuáles son los recursos que puede tener el Estado cuando tenga que aplicar esta norma y pueda verificar su cumplimiento y por ende castigar su incumplimiento en el caso de que lo verifique. Vamos a la siguiente placa para ver más detalles. ¿Cuáles son las sanciones? A ver. De acuerdo a su gravedad, reincidencia y naturaleza, la sanción sigue del siguiente modo. En primer lugar, un apercibimiento. En segundo lugar, una multa pecuniaria de entre 5.000 y 10.000 salarios mínimos vital y móviles, ¿sí? Una tercera sanción, directamente la suspensión de la actividad hasta 1 año de plazo, atendiendo a las circunstancias del caso. Bueno, suspensión de la actividad, suspensión de la planta de empaque o suspensión de la actividad comercial de la empresa exportadora. Y el cuarto punto, directamente, por fuera de la suspensión, que puede ser hasta de 1 año, directamente la clausura temporaria o permanente, total o parcial. Pero una cosa es la... Sí. Le dan 4 posibilidades, digamos, ir aumentando 4 porque escalas. son advertencias también, ¿no? Se pueden ir ajustando y después vienen a plantear los empresarios que los plazos no le dan, que no pueden cumplir, y lo que hacen es evadir en un sentido. Una responsabilidad que acá no tienen nada más que adaptar, como bien decía Antonio, información que ya se supone que tienen, pero ponerla a la vista. Exactamente. Y organizar y contar con los recursos suficientes como para garantizar la identidad de cada lote, que es un tema que no pasa en ninguna de las empresas. Este es un tema. Otro punto tiene que ver, dentro de las sanciones, la obligación de publicar la parte dispositiva de la resolución condenatoria a cargo del infractor. Es decir, que cuando reciben la pena tienen que publicarla directamente. Bueno, esa la veo más complicada. Esa yo también la veo un poco difícil. Materia de negociación, por lo menos. En los casos de reincidencia, las sanciones previstas podrán multiplicarse por una cifra igual a la cantidad de reincidencias cometidas. Es decir, que si en el medio hay una suspensión y detectan que vuelve a repetirse esta falta en términos de control, de trazabilidad de la pesca obtenida, bueno, la posibilidad es que se pueda repetir una y otra vez la sanción. Hay que ver si esto implica la repetición de la sanción en la primera instancia, cuando ya realmente el punto final tiene que ver con la clausura. Vamos a ver algunas cifras específicamente que tienen que ver con los datos que aporta el proyecto redactado por Selva. Los desembarques totales del año de 2017 fueron de 779.111 toneladas, a comparación del año 2016 que registró 705.777 toneladas, según los datos obtenidos por el Ministerio de Agroindustria de la Nación. Esto nos aporta un poco una parte del contorno de esta actividad, el nivel de exportación que está teniendo, la cantidad de toneladas exportadas y con datos que todavía no han sido actualizados también. Recordemos que la comparación que hace Selva en este caso son comparaciones entre el año 2016 y entre el año 2017. Igual, Claudio, esto también lo que hace en un sentido es fortalecer, por ahí no en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo, fortalecer la capacidad exportadora de Argentina, porque los mercados internacionales se están volviendo cada vez más exigentes y sobre todo son muy prejuiciosos con Latinoamérica, ¿no? Y tienen un preconcepto bastante eurocentrado, entonces hay también una necesidad de adaptarse a esas demandas del mercado externo si es que se quiere amplificar la capacidad productiva y exportadora. Como no se consume tanto en Argentina, todo eso es ganancia en un punto. Será una inversión inicial, pero después al final de la cuenta va a ser ganancia. Y muchas veces dependen pura y exclusivamente de los controles de los países donde reciben la exportación de pesca argentina. En este lote no entra. Totalmente. Vamos a ver otro dato más, especialmente lo que decíamos del año 2017. Las exportaciones de ese año fueron de 475.591 toneladas. Generaron ingresos por casi 2.000 millones de dólares, en donde se destacó el langostino con 183.000 toneladas, generaron 1.200 millones de dólares y los principales mercados de exportación son España, China, Estados Unidos, Japón, Italia y Brasil, grandes compradores de langostino del mar argentino. Ahí también es donde busca este proyecto introducir el concepto de la trazabilidad y del control.
Ahí hay un punto, y también viene planteado por el proyecto, es que en este caso el problema que se presenta con estas cifras es la veracidad de las declaraciones. Hay falta de controles, hay falsificación de los partes de pesca, son dos prácticas habituales que son denunciados hasta en los informes del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. ¿Ahí no entraría lo de las multas también? Bueno, ahí es donde hay un tema, porque hasta ahora una cuestión vinculada a las multas puede ver con los controles que puede realizar la aduana, que puede realizar la FIP, pero específicamente, o los pesos de las sanciones que pueden tener los controles bromatológicos, pero en este caso específico, la autoridad de aplicación sería el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. Bien. Bueno, le falta este instrumento de control y también de sanción, ¿no? Eso es importante porque parte de la discusión que también se intenta dar en estos 40 años de democracia es el funcionamiento del Estado en algunas de sus dimensiones, y todos llegamos a la conclusión de la necesidad de la reorganización pública porque hace falta mucho control. Lo mismo pasa en una dimensión similar con la minería, ¿no? Las denuncias y la judicialización de las declaraciones juradas que subfacturan, en definitiva, lo que extraen. Con la pesca es algo similar. La trazabilidad va a permitir, bueno, conocer también si son del mismo lote o son de diferentes lotes, no solamente por si hay algún caso de contaminación, sino principalmente para tener un registro de esos procesos y no haya una subfacturación, ¿no? Y aparte hay otro tema, y tiene que ver con el control y la localidad geográfica de los controles. Algo que vamos a ver en la siguiente placa. Y tiene que ver específicamente con el puerto. El puerto de mayor influencia en el mercado interno argentino, indudablemente, es el puerto de Mar del Plata. Abastece casi el 50% del mercado local. Es decir, que cuando empiezan los planteos de decir, bueno, pero hay que controlar todos los puertos, sí, indudablemente sí, pero hay que focalizarse en una zona, Mar del Plata. Tengo otro, el de Ingeniero Guaite, ahí en Bahía Blanca, donde también sale todos los langostinos de este país. Por eso, me Dos. parece... No son tantos, yo voy al de Guaite, no tengo ningún problema. Bueno, posiblemente quizás ahí esté uno de los puntitos de esta industria de procesamiento que tiene 200 plantas que se distribuyen en todo el litoral marítimo, ¿sí? Ahora, si pensamos que son 200 plantas que alimentan a todo el litoral marítimo, que se despliegan por todo el litoral, hay que tener presente que la mitad de esas plantas están en Mar del Plata. Exacto, ¿Sí? 100 están en Mar del Plata, 50 en Bahía Blanca y las otras 50 en otros lugares. O sea que geográficamente no es tan difícil La provincia de avanzar Buenos con Aires. el desarrollo de la trazabilidad. Por eso Ahí el hay un diputado tema. es de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, totalmente. Ahí también recupera otro punto, que es que la actividad pesquera está orientada a satisfacer principalmente los mercados de exportación en la Argentina, algo que decíamos al comienzo de este informe. Mientras que el mercado interno ha estado absorbiendo en los últimos años un volumen creciente de productos pesqueros, que tampoco forman parte de estos controles de trazabilidad. Mirá. Eso es otro punto también que no pasa inadvertido. Vamos a la siguiente placa para poder ver algunos detalles más. Y esto tiene que ver con algunas cifras. Según el Departamento de Pesca y Acuicultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, en el mundo se consumen 20 kilos de pescado por persona por año. En la Argentina se consumen solamente 9 kilos. No, me robaron mis otros 12 kilos. ¿Dónde está? Un datito. Otro punto, la actividad cuenta con alrededor de 21.600 trabajadores registrados, de los cuales el 60% es personal embarcado, es decir, que es personal que está en alta mar gran parte del año. ¿Sí? Claro. En la etapa de procesamiento en tierra, Argentina cuenta con 140 plantas procesadoras y almacenes frigoríficos de productos pesqueros autorizados a exportar a la Unión Europea, que son operadas por 127 empresas. Es decir, que estamos hablando, por una parte, de 200 plantas, a eso se suman las otras 140 plantas de almacenamiento y procesamiento, y todo esto en manos de 127 grandes empresas argentinas y extranjeras. Se puede organizar fácilmente el control y me parece que no solamente va a ser un salto de calidad para la industria pesquera, sino justamente para la capacidad exportadora, y lo que la mayoría de los diputados y diputadas de esta Cámara están buscando, que son políticas económicas para traer dólares y generar ingreso de dólares con la trazabilidad de la pesca. Es una manera también de ir apostando a multiplicar. Yo voy a reclamar mis 11 kilos de pescado, ya mismo vuelvo a casa y me los quiero comer todos juntos porque... Con la información correspondiente. Por supuesto, con todos los datos de dónde salieron.
¿Vos también 20 o cuántos de pescado por año consumís? Estoy pensando ¿Cuánto te faltan? 15, me faltarán 5 kilos. Perfecto, mucho mejor, 5, mucho mejor. 4. A vos también te tenemos que dar pescado porque es muy bueno para el fósforo, Sí, para yo el sé que estoy cerebro. muy lejos. ¿Vos Sé que menos estoy- todavía? sé que estoy Para muy la lejos. electricidad neuronal. Para todos, Me sí, va a para el venir bien, colágeno entonces. también. La irreversibilidad de los daños. Exactamente. Hasta aquí llegamos con esta tercera edición mini de Diputados TV porque terminó la comisión un ratito antes de las 8. Así que nos encontramos en el día de mañana desde la tercera edición y los dejamos aquí con más información. Gracias, Claudio. Hasta la Un semana gusto. próxima. Que descanses el fin de semana. También Antonio Ricovene, te veo el martes. Nos vemos el martes, Amanda. A ustedes quédense aquí con la programación. Chau, chau. Y eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso.